La maldición de mi suegra. Desde el primer día que conocí a mi suegra, doña Ana, me cautivó con su amabilidad y su calidez. Siempre estaba dispuesta a ayudarme, aconsejarme y hacerme sentir parte de la familia. Jamás habría imaginado que detrás de esa fachada de dulzura se escondía un oscuro secreto que pondría en peligro mi felicidad. Todo comenzó con pequeños incidentes, discusiones cada vez más frecuentes con mi esposo, extraños malestares físicos que parecían no tener explicación, y una sensación constante de estar siendo observada en cada rincón de la casa. Pero yo simplemente atribuí esos problemas a la tensión natural de la vida matrimonial. Sin embargo, todo cambió cuando un día, mientras limpiaba el desván en busca de unas fotos antiguas, encontré un extraño muñeco vudú escondido entre las viejas cajas. Mis manos temblaron al tocar aquel objeto siniestro, y una fría sensación de terror se apoderó de mí al darme cuenta de lo que aquello significaba. Mi suegra había estado haciendo brujería para separarme de su hijo. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, confronté a doña Ana con el vudú en la mano, esperando que negara su implicación en aquel acto maligno. Pero su reacción fue completamente inesperada. ¿Qué esperabas, pequeña tonta?, exclamó, con una mirada llena de desprecio que me heló la sangre. Nunca fuiste lo suficientemente buena para mi hijo. Ahora, pagarás las consecuencias. El frío tono de sus palabras me dejó sin aliento, y su mirada penetrante me hizo retroceder un paso. ¿Cómo podía ser posible que la mujer que había sido como una madre para mí se revelara como mi peor enemiga? Sin más opción, intenté deshacerme del muñeco vudú, pero ya era demasiado tarde. Las fuerzas oscuras que mi suegra había convocado se alzaron en mi contra, y pronto me encontré atrapada en un torbellino de pesadillas y desesperación. A medida que el tiempo pasaba, mi relación con mi esposo se desmoronaba, mi salud se deterioraba y la sombra de la locura se cernía sobre mí. En mi desesperación, traté de buscar ayuda, pero nadie parecía dispuesto a creerme o a enfrentarse a la oscuridad que acechaba en mi propia casa. Y así, me vi atrapada en un juego del que no había escapatoria. Mi suegra había ganado, y yo me convertí en su última víctima, condenada a vivir en la oscuridad de su maldición. La sombra de doña Emilia. Desde que me casé con David, algo en el ambiente siempre me había parecido extraño cuando visitábamos a su madre, doña Emilia. Sus ojos oscuros parecían esconder secretos profundos, y su sonrisa, más que acogedora, parecía un velo que ocultaba algo más siniestro. Nunca lo mencioné, temiendo que fueran solo mis imaginaciones inquietas. Pero un día, mientras buscaba un par de calcetines perdidos en el desván de la casa de mi suegra, encontré algo que heló mi sangre y confirmó mis peores sospechas. Entre las cajas polvorientas y los muebles olvidados, hallé un pequeño altar clandestino. Velas negras derretidas, figuras retorcidas de cera y un libro antiguo cubierto de runas oscuras. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras mis ojos recorrían las extrañas palabras grabadas en las páginas amarillentas. No entendía todas las palabras, pero lo que sí entendí era que estaban dirigidas a mí. Las fotografías que acompañaban el ritual no dejaban lugar a dudas, era yo. ¿Cómo podía ser? ¿Qué había hecho yo para merecer tal maleficio? Mis manos temblaban al sostener el libro, pero mi determinación superaba mi miedo. Regresé a la realidad al escuchar pasos en la escalera. Rápidamente guardé todo de nuevo en su lugar y bajé, tratando de ocultar mi turbación. Esa noche, mientras David y yo cenábamos en silencio, no podía quitarme de la cabeza lo que había descubierto. Cada gesto de mi suegra parecía más siniestro que nunca, como si estuviera tejiendo una telaraña invisible a mi alrededor. Decidí confrontarla. Después de todo, ¿qué otra opción tenía? Cuando David se retiró a su habitación, me armé de valor y subí las escaleras hasta llegar a la puerta de la habitación de doña Emilia. Mis nudillos golpearon la madera con un sonido sordo. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de mi suegra, iluminada por la luz de una vela. ¿Qué deseas, querida?,
Preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo sé todo, dije con voz temblorosa. Sé lo que has estado haciendo. Su mirada se endureció por un momento antes de que una risa fría y despiadada escapara de sus labios. ¿Y qué es lo que crees saber, pequeña intrusa? Susurró, con un brillo malévolo en sus ojos. Que estás tratando de separarme de David. Que estás haciendo brujería en mi contra. Exclamé, sintiendo como la rabia y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Doña Emilia me observó en silencio por un momento, como evaluando mis palabras. Luego, con un gesto de desdén, cerró la puerta de golpe en mi cara, dejándome en la oscuridad de las escaleras. Mis piernas temblaban mientras regresaba a mi habitación, preguntándome qué más sería capaz de hacer mi suegra para conseguir lo que quería. En ese momento, supe que la batalla apenas comenzaba y que tendría que luchar con todas mis fuerzas para proteger lo que más amaba en este mundo. El maleficio de mi suegra. Desde que me casé con Lucas, todo parecía un cuento de hadas. Pero poco a poco, un velo de oscuridad comenzó a envolver nuestra felicidad. Al principio, fueron pequeñas cosas, discusiones más frecuentes, miradas cargadas de desconfianza. Pero pronto, esos problemas se convirtieron en algo más siniestro. Todo empezó con mi salud. Me sentía constantemente agotada, con dolores inexplicables que me dejaban postrada en la cama por días. Los médicos no encontraban nada malo, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una noche, mientras luchaba contra la fiebre y las sombras que se movían en las esquinas de mi habitación, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura, con ojos brillantes, se erguía al pie de mi cama, observándome con malicia. Grité, pero cuando Lucas llegó corriendo, no había nada más que la oscuridad de la habitación. Mis sospechas crecieron cuando encontré un extraño amuleto debajo de mi almohada, un objeto lleno de runas antiguas y manchas de sangre seca. Sabía que mi suegra, doña Marta, estaba involucrada, pero ¿por qué me haría esto? Decidí confrontarla, enfrentarla con la evidencia que había descubierto. Pero su risa fría y despiadada me hizo estremecer. ¿Crees que puedes vencerme, querida? Susurró, con una sonrisa que hacía estremecer mi alma. Desde entonces, las cosas solo empeoraron. Mi salud se deterioraba rápidamente y las sombras que me acechaban se volvían más persistentes. Incluso Lucas parecía estar bajo su influencia, sus ojos perdidos en un vacío que me hacía temer por su cordura. Desesperada, busqué ayuda en todas partes, pero nadie parecía dispuesto a creerme. ¿Cómo podía luchar contra algo que no podía ver, algo que no podía explicar? Una noche, decidí enfrentar a doña Marta una vez más. Armada con la determinación y el coraje que me quedaban, irrumpí en su casa, decidida a poner fin a su malévolo plan de una vez por todas. Cuando llegamos a su casa, Lucas y yo estábamos decididos pero nerviosos. Nos enfrentamos a doña Marta en su sala, explicándole nuestras preocupaciones y mostrándole las pruebas de su involucramiento en la situación. Al principio, se mostró sorprendida y negó cualquier participación, pero pronto su rostro se transformó en una sonrisa siniestra. No saben con quién están lidiando, queridos, dijo con voz gélida. No pueden detenerme. A partir de ese momento, las cosas tomaron un giro oscuro. Doña Marta nos advirtió sobre las consecuencias de cruzarla, pero estábamos decididos a protegernos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las sombras se volvían más amenazadoras y nuestras vidas se sumían en una espiral de miedo y desesperación. A pesar de nuestros esfuerzos por resistir, la influencia de doña Marta sobre nosotros parecía imparable. Nuestra relación se desmoronaba, nuestras mentes se nublaban con pensamientos oscuros. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que habíamos entrado en un juego peligroso del cual no podríamos salir fácilmente. La intriga de mi suegra. Desde que me casé con Luis, mi relación con mi suegra, doña Margarita, siempre fue tensa.
Aunque yo era increíblemente trabajadora y atenta con mi esposo, nuestros hijos y el hogar, algo en su actitud me hacía sentir incómoda. A pesar de mis esfuerzos por ser una buena esposa y nuera, siempre percibía un velo de desaprobación hacia mí. Al principio, atribuí mis sospechas a la inseguridad o los celos irracionales. Después de todo, ¿por qué mi suegra estaría en mi contra si siempre fui tan atenta y cariñosa con mi familia política? Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Pequeños incidentes comenzaron a sacudir mi paz mental. Objetos desaparecidos, ruidos extraños en la noche y la sensación constante de ser observada cuando estaba sola en la casa. Pero lo que realmente me hizo sospechar fue cuando encontré una fotografía de mí misma, con un frasco de agua debajo de mi cama, escondida en mi propio cuarto. Mis manos temblaban al sostener la foto, mientras mi mente intentaba comprender lo que significaba. ¿Por qué mi suegra tendría una foto mía escondida en mi habitación? ¿Y qué significaba el agua debajo de la cama? Decidida a obtener respuestas, confronté a doña Margarita esa misma noche. Sin embargo, su reacción fue desconcertante. Me miró con desprecio y me acusó de ser una malagradecida, asegurándome que siempre me había apoyado y que mi paranoia era injustificada. Pero yo sabía que algo estaba mal. Sentía en lo más profundo de mi ser que mi suegra estaba tramando algo en mi contra, algo oscuro y malvado que amenazaba con destruirme. A pesar de mis intentos por desentrañar el misterio, mi esposo se encontraba atrapado entre el amor hacia su madre y su lealtad hacia mí. La tensión en nuestro matrimonio alcanzó un punto crítico, y yo me sentía cada vez más sola y desamparada. Finalmente, un día, mientras buscaba respuestas en el ático de la casa, encontré un antiguo libro de hechizos entre las viejas cajas. Las páginas estaban llenas de símbolos oscuros y palabras incomprensibles, pero su significado era claro: mi suegra me había estado haciendo brujería todo este tiempo. Con el corazón lleno de miedo y determinación, confronté a doña Margarita por última vez, exigiendo que ponga fin a sus artimañas malignas. Su mirada se tornó sombría, pero luego suspiró y me aseguró que todo era un malentendido, prometiendo que no volvería a ocurrir. Aunque no estaba completamente convencida, acepté sus disculpas y traté de dejar atrás mis sospechas. Sin embargo, en el fondo, sabía que la sombra del misterio seguiría acechándome, y que mi relación con mi suegra nunca volvería a ser la misma.